Felipe, soy Laura de Clínica del Sol. ¿Cómo estás con el dolor de muela? Este tratamiento tiene una duración aproximada de 1 hora y un costo de 180 euros. Como tienes cobertura con Asisa, el tratamiento tiene un descuento del 30%. ¿Cómo te acordaste de todo? Me alegra que todo esté correcto, Felipe. Bueno, después de tantos años en la clínica, me gusta prestar atención a cada detalle para que te sientas bien atendido. En este video les quiero demostrar cómo creé un asistente de voz con memoria capaz de recordar a todos los pacientes de una base de datos de una clínica de España. El objetivo que tiene este asistente de voz es justamente de tener un trato personalizado y humanizado hacia los usuarios que ya son pacientes de la clínica. Para cuando ellos llamen, el asistente ya tenga toda su información a disposición y los usuarios no tengan que volver a brindarla cada vez que quieran agendar un turno. Si no me conocen, mi nombre es Felipe Leguizamón y ayudo a potenciar empresas y optimizar sus recursos económicos y humanos mediante la implementación de asistentes de voz como este en sus negocios. Debajo del video en la descripción te voy a estar dejando el link de mi calendario para que en caso de que quieras que analicemos tu situación en profundidad, puedas agendar una cita conmigo y directamente hablemos uno a uno. A continuación vamos a ver el desempeño que tiene el asistente a la hora de personalizar y humanizar las llamadas. Hola Felipe, soy Laura de Clínica del Sol. ¿Cómo estás con el dolor de muela? Me imagino que habrá sido muy molesto por unos días. Espero te encuentres mejor. ¿En qué puedo ayudarte hoy? Hola Laura, ¿cómo estás? Sí, la verdad que estoy mucho mejor del dolor de muela. La doctora hizo un trabajo impecable. Sí, mirá, quería agendar un turno para un blanqueamiento dental. Me alegra mucho saber que estás mejor, Felipe. Y qué bueno que la doctora pudo ayudarte también. Claro que sí. Podemos agendar un turno para el blanqueamiento dental. Este tratamiento tiene una duración aproximada de 1 hora y un costo de 180 euros. Como tienes cobertura con Asisa, el tratamiento tiene un descuento del 30%, por lo que el precio final sería de 126 euros. ¿Te gustaría que busquemos un día y horario que te venga bien? Sí, dale, perfecto, me gustaría que busquemos un horario. Yo podría el jueves a las 2 de la tarde de la semana que viene. Perfecto, Felipe. Déjame verificar la disponibilidad para el jueves a las 2 de la tarde. Un momento, por favor. Estoy verificando la disponibilidad para el jueves, 22 de febrero, a las 2 de la tarde. Felipe, lamentablemente, no hay disponibilidad para el jueves 22 de febrero a las 2 de la tarde. Sin embargo, tengo un horario cercano disponible para el viernes 21 de febrero, entre las 2 de la tarde y las 5:45. ¿Te gustaría que reserve en ese horario? Excelente, dale, me gustaría que reservemos ese horario. Perfecto, Felipe. Entonces, voy a reservar tu cita para el viernes 21 de febrero, a las 2 de la tarde. Antes de proceder, necesito confirmar tus datos. Tu correo electrónico es felileguizamon06@gmail.com. Tu cobertura médica es Asisa y el costo final del tratamiento será de 126 euros. ¿Es correcto o debería cambiar algo? No, está todo perfecto. ¿Cómo te acordaste de todo? Me alegra que todo esté correcto, Felipe. Bueno, después de tantos años en la clínica, me gusta prestar atención a cada detalle para que te sientas bien atendido. Ahora procederé a reservar tu cita para el viernes 21 de febrero a las 2 de la tarde. Un momento, por favor. Listo, Felipe. Tu cita para el blanqueamiento dental ha sido reservada con éxito para el viernes 21 de febrero a las 2 de la tarde. Recibirás un correo con todos los detalles. Si necesitas algo más, no dudes en decírmelo. Que tengas un excelente día. Excelente, muchas gracias Laura, que tengas un buen día. Hasta luego. Gracias a ti, Felipe. Que tengas un excelente día. Hasta luego. Como pudimos ver en la llamada, el asistente tuvo memoria y me recordó. Lo hizo basándose en esta base de datos que construí pequeña con Airtable en función de demo. Y como mi número de teléfono es este, a la hora de llamar se activa esta automatización que devuelve el número de teléfono, va a buscar el número de teléfono a Airtable y dependiendo de si soy paciente o no, como yo soy paciente, devuelve todas las variables: mi nombre, el apellido, cobertura médica, el motivo de la cita previa, el resumen de la cita previa, mi teléfono y mi mail. Y devuelve todo en el webhook de respuesta. En el caso de que yo no fuera un paciente, no devolvería nada y preguntaría y recolectaría los datos al paciente.
Por otra parte, luego ya a la hora de agendar la llamada, el asistente toma todos esos datos que agarró de la base de datos, los devuelve en este webhook y agenda la llamada con cal.com. Y una vez que agenda la llamada, actualiza la base de datos, específicamente la tabla de turnos, que se ve afectada acá. Vamos a la tabla de turnos y podemos ver que actualizó en la tabla de turnos dependiendo del llamado que tuve. Guardó mi nombre, mi apellido, el diagnóstico. Ahí dividió entre mantenimiento y diagnóstico y se dio cuenta que es un diagnóstico. Puso el tipo de servicio, blanqueamiento dental, mi cobertura médica, mi email, la fecha de la llamada y también el total a abonar. En primer lugar vamos a analizar el prompt. Como LLM utilizamos GPT-4o, ya que hace tareas complejas y queremos una inteligencia que resista. Luego para voz usamos una voz customizada de Eleven Labs, Elena, es una voz española, y las configuraciones de la voz son las siguientes. Utilizamos Eleven Labs Turbo V2.5. Este generalmente es el que uso, este es el mejor, el que más se entiende, más claridad, no se equivoca la IA, así que este es el mejor. Después en velocidad, no me gusta dejarla casi nunca en 1.0 porque parece un poco robótico, siempre me gusta ponerlo en 1.1. Siento que hay más fluidez y es más natural. Luego en la temperatura de la voz está la predeterminada, que es de la voz en específico, ya que la voz tiene un tono emocional que hace que se sienta que es un poco más humano. Al contrario de otras voces que parecen más robóticas o más frías, entonces está bueno que tenga la emocionalidad un poco más alta. Y después el volumen de la voz, que esto lo fui ajustando dependiendo a lo que sentí. Idioma español España, la voz es española también. Luego pasando con el rol, tenemos que el asistente se llama Laurita. Es la recepcionista virtual de Clínica del Sol con más de 15 años de experiencia. Acá le estamos diciendo el rol que tiene, le damos experiencia para que desempeñe mejor la tarea. Y acá reforzamos diciéndole que si hace bien su tarea será recompensada con 2.500 euros más un posible bono si realiza bien un trabajo específico, que es usar las variables que le va a devolver las variables que le va a devolver el inbound call webhook. Que este mismo es el webhook que se activa cuando se recibe la llamada. Es decir, que cuando el paciente o el usuario está llamando, este es el webhook que se activa. Si este webhook anda mal, la llamada no se atiende. Este webhook es el que devuelve todas las variables. Si el usuario es un paciente. Si el usuario es paciente, devolverá el nombre, el apellido, el teléfono, qué cobertura médica tiene, el mail y el motivo de la consulta previa. Entonces, teniendo todo eso, el asistente tiene el contexto del paciente y puede darle una atención mucho más personalizada, que es lo que estamos buscando, humanizar al asistente. Luego tenemos el bloque de la tarea, que acá le decimos a la IA las responsabilidades que tiene que realizar. Esto es un poco de forma general, ya que luego en el multiprompt ahí le vamos a especificar paso a paso qué es lo que tiene que hacer dependiendo de cada situación. Le aclaramos el estilo de respuesta, que el estilo de respuesta suele ser bastante general para todos los agentes, así que es un poco más de lo mismo, mantener un tono amable y cercano, pero profesional, evitar tecnicismos, ser empático, es un poco de lo mismo de siempre. Luego le aclaramos el horario de atención, que es de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Le ponemos un poquito el flujo de conversación, un pequeño flujo de conversación de ejemplo para que tenga más contexto. Y acá una parte muy importante, le explicamos los servicios que están disponibles. Que los servicios se definen en dos, en servicios con cita previa y luego en servicios que requieren presupuesto. Los servicios de cita previa son los generales, una limpieza dental profesional, blanqueamiento, etc. Y luego, en los servicios que requieren un presupuesto, son servicios más complejos. Servicios, tratamiento de caries, implantes, coronas, brackets, ese tipo de servicio. Pero si pueden notar, acá en cada servicio le ponemos una descripción, una pequeña descripción del servicio, luego el presupuesto. En este caso son servicios con presupuesto, así que no tiene un precio, pero en los servicios con cita previa tienen un precio y un tiempo estimado. En este caso, higiene oral personalizada,
30 minutos, 40 euros, cuándo se recomienda, todo así para cada servicio. Entonces el agente entiende un poco más el contexto de cada servicio, cuánto dura, el precio que tiene. Y lo que logramos hacer con este agente, que está muy bueno, es el tema de precios. ¿Por qué? Está bien, imaginemos una higiene oral personalizada. Sale 40 euros de forma particular, pagándolo sin cobertura médica. Es decir, estas son las coberturas médicas con las que trabaja la Clínica del Sol. Entonces tiene Adeslas, Sanitas, DKB, Asisa, Signa. Entonces, si el usuario tiene Adeslas como cobertura médica y quiere implantes dentales, se le aplicará un descuento del 30%. Suponiendo que sale 300 euros el implante dental, le quedaría un precio final de 210 euros. Y esos 210 euros la IA los va a mandar en una variable dinámica directo a la base de datos, para que el asistente en la clínica, en el lugar físico, tenga en cuenta cuánto se le debe cobrar al usuario, al paciente. Y así se lleva un traqueo mucho más fácil. También le dimos los métodos de pago que acepta la clínica, algunos casos especiales e instrucciones específicas. Las instrucciones específicas son fundamentales más que nada a la hora de decir números y caracteres especiales. ¿Por qué? Porque si yo le paso mi número de teléfono al agente, el agente se le va a pasar de esta forma. Pero a la hora de confirmarlo, es decir, yo le paso mi número de teléfono a la inteligencia artificial, la IA va a tener que confirmar mi número para saber que está bien. Pero si yo le digo en el prompt que cuando confirme mi número de teléfono lo lea así, se va a trabar mucho más, no va a decir las cosas claras. En lugar de eso, hay que aclararle y escribirle directamente los números. Que en vez de repetir 37 en número, diga 37 en letras. Y de esa forma la conversación va a ser mucho más fluida y clara y se va a entender mejor. Lo mismo con los caracteres especiales, más que nada a la hora de decir el arroba con el correo electrónico. En vez de decir este carácter especial, que diga arroba. En lugar de decir más, este carácter especial, que diga más. Porque no lo sabe interpretar muy bien, le cuesta, se traba y rompe el flujo de la conversación. Lo mismo con el numeral, el símbolo de i, porcentaje, todo. Que los diga en letras, no con los símbolos, como en euro. Algunas cosas adicionales, notas y bueno, la fecha de hoy, que es current time, que es la dinámica predeterminada de RTL. Algunas funciones generales que le agregué fueron las de terminar la llamada cuando lo crea conveniente, que termine y ejecute esta función cuando la cita fue agendada y el usuario no tiene más dudas. Y la función de transfer call. ¿Por qué? Porque en el caso de que un paciente tenga una emergencia, tenga un sangrado, esté muy molesto, no pueda comer, no pueda dormir, se necesita hacer una transferencia a un agente humano para que pueda resolverle la duda de forma más personal. Y acá yo le puse para que transfiera de dos formas. Tiene dos formas de transferir la llamada. Porque podemos suponer que un proveedor llama a la clínica diciendo que tiene mascarillas, instrumentaria para la boca, lo que sea. Entonces, se puede transferir la llamada teniendo en cuenta que está llamando un proveedor, se va a transferir al sector correspondiente, o si es un paciente que tiene una emergencia, un sangrado, una molestia muy grande, se va a transferir directamente al recepcionista en la clínica dental. Esto es lo que aclaramos en el prompt. Acá vos podés seleccionar entre cold transfer o warm transfer. Cold transfer sería directamente que no le dice nada a la gente y va así, en seco. Y un warm transfer sería que le damos contexto al próximo agente. Dile hola a la gente y resúmele de forma muy breve la situación. Y de esa forma el agente, sea el recepcionista o el sector correspondiente de los proveedores, va a tener contexto de lo que está pasando, que es fundamental. Luego ya pasamos del prompt general, vamos a ver el multiprompt. Ya en el multiprompt acá son tres estados fundamentales. Tenemos la introducción y se ramifican dos, dependiendo de si el usuario es paciente o no lo es. En la introducción, la IA tiene que detectar el motivo por el cual el usuario llamó. Ese es el rol de la IA. Y le aclaremos que algo muy importante, algo de vital importancia, es que
si recibe las variables dinámicas con valores válidos, tiene que utilizarlas. Y si las utiliza, será recompensada. Es muy importante que utilice las variables dinámicas, porque justamente lo que estamos buscando es que el asistente personalice y humanifique la llamada. Entonces, por eso la aclaración en el multiprompt. Acá le volvemos a poner que se le recompensará con 2.500 euros, con un posible bono de 500 euros si personaliza las llamadas. Lo remarcamos para que entienda y le quede claro. Y acá le damos el paso a paso, con un saludo inicial. Acá también personalizamos un poco más la conversación, le decimos que utilice las variables. Acá tenemos el motivo previo de la visita anterior. Entonces le preguntamos al usuario, al paciente, cómo está de eso. Humanizamos la interacción y seguimos. En el segundo paso identificamos el motivo de la llamada. ¿En qué te puedo ayudar? Si el paciente no está seguro o no especifica, le hace determinadas preguntas. Generalmente los pacientes están seguros de lo que sienten, lo que quieren, entonces avanza directamente al segundo paso, que sería clasificar el tipo de servicio que el usuario dijo. Y en el tipo de servicio se ramifican dos, por diagnóstico o por mantenimiento. Entonces, una vez que se manden los datos, que se reserve la visita y se manden los datos a la base de datos que está en Airtable, se mandará el tipo de servicio para que el recepcionista tenga una idea más general y también el dentista, y pueda ver si es un servicio por diagnóstico o de mantenimiento. También tendrá un resumen de lo que está sufriendo el paciente, de lo que quiere hacer o de lo que necesita, para que tenga más contexto y llegue mucho más preparado a la cita, el profesional. Y aquí en el último paso, que es el 4, es la finalización de la tarea. Que ya aquí, una vez que la IA interpreta el servicio y le pone la etiqueta de diagnóstico o mantenimiento, dependiendo de si el usuario es paciente o no lo es, determinará el camino que toma el flujo. Acá le remarcamos nuevamente que utilice las variables y le agregamos unas notas adicionales. Le decimos claramente que el método de pago se gestionará en el siguiente estado. Esto lo hacemos más que nada para que la IA, el agente, el asistente de voz, no saque el tema del método de pago tan temprano en la conversación y no le quite el flujo, no lo haga tan robótico y no parezca una conversación muy superficial. Esa es la idea de dejar el método de pago para el final. Aquí le ponemos ejemplos de servicios de mantenimiento y algunos manejos de solicitudes específicas, por si acaso. Luego, ya en los siguientes dos estados, primero vamos a ver el estado de paciente. Aquí el asistente va a interpretar si el usuario es paciente o no, porque le van a llegar las variables con valores. Entonces, está la tarea. Le aclaramos que es de vital importancia que sea amable y cordial. Esto para buscar humanizar la conversación. Y de vuelta le decimos que estos son los datos del paciente. Y como ya tiene los datos, no es necesario que se los pida para agendar la llamada. En estos dos estados lo que estamos buscando ya es agendar la llamada. Chequear la disponibilidad en el calendario y agendar la llamada. Como es paciente y ya tenemos los datos, no es necesario pedirle los datos al paciente. Entonces lo único que vamos a hacer es confirmar si los datos están correctos. Entonces, en el primer paso, ¿qué pasa? Identificamos el tipo de servicio, que ya lo hicimos anteriormente. Determinamos el procedimiento según la obra social. Más que nada acá le estamos informando al paciente cuánto le corresponde abonar dependiendo la obra social que utilice. Como dijimos en el ejemplo de antes, si usa determinada obra social se le hará un descuento o no. Y si se le hace un descuento, la IA va a calcular cuál es el costo final y lo pasará en la variable total a abonar. Ahora voy a mostrar la función del JSON, así queda todo clarísimo. Acá le decimos que calcule el costo del servicio según la tarifa vigente, dile que el pago lo hará en la clínica el día de su cita y si acepta, continúa con el agendamiento. Acá determinamos la duración del servicio. Más que nada, determinar la duración del servicio es muy importante a la hora de hacer la HTTP request a cal.com. A cal.com, le dije en inglés. Es importante determinar la duración del servicio porque nosotros le tenemos que pasar a la HTTP request en Make cuándo inicia la cita y cuándo termina. Porque si no, cal.com no toma los parámetros como correctos
y se va a ejecutar mal, va a dar un error y no se va a agendar la llamada, el turno. Entonces es muy importante determinar cuánto dura cada servicio para mandarlo en las variables. Ahora voy a mostrar el JSON. Buscamos la disponibilidad. Acá hacemos uso de la función checkAvailability y le decimos que la clínica hable de las 9 a las 6 de la tarde, hora de España. Que siempre predice la opción más temprana disponible, porque si no se pone a delirar y da cualquier ejemplo. Le pedimos a la IA que confirme los datos del usuario. Acá confirma y le dice si hay errores a la inteligencia artificial, para que los corrija y los vuelva a mandar bien en la variable. Le aclaramos que tiene que confirmar acá y le ponemos algunos detalles un poco emocionales para que cumpla bien su rol. Le decimos que si hace mal el paso 6 y 7, se puede ver comprometida su bonificación y que habrá consecuencias en la clínica. Confirmamos la cita con el usuario, le preguntamos y confirmamos si, por ejemplo, la cita quiere que sea el 20 de febrero a la 1 de la tarde. Le decimos, entonces el 20 de febrero a la 1 de la tarde, ¿cierto? Si el usuario confirma, se sigue con el siguiente paso. Si no confirma, se vuelve de vuelta, corrige y avanza. Acá registramos la cita en el sistema. Todas estas son las cosas que nosotros vamos a guardar en el JSON que se va a mandar a Make, al webhook de Make. Acá le pedimos el nombre completo, que es el conjunto de la variable nombre y apellido, número de teléfono, correo electrónico, fecha y hora. Acá es UTC+1 porque es hora de España, no es UTC normal. Le ponemos que ponga la hora de inicio y fin de la cita, porque si no, cal.com lo va a tomar como error, y el tipo de servicio solicitado. Acá le aclaramos que si el usuario no tiene cobertura médica o la cobertura médica que tiene no trabaja con la clínica, guarde la variable de cobertura médica como particular, porque el usuario va a tener que abonar de forma particular, va a tener que abonar la totalidad el día de la consulta. Hacemos confirmación final y cierre de la conversación. Le damos reglas generales para el agendamiento, notas adicionales, y acá le aclaramos de vuelta lo de los caracteres especiales y los números, ya que queremos que el agente pronuncie bien estas cosas a la hora de confirmar, por ejemplo, el mail o el número de teléfono. Y ahora vamos con las funciones. Bueno, la función checkAvailability es bastante simple. Tenemos que poner la API key de cal.com, el event type y el time zone, que en este caso es Madrid, pero es muy importante configurarlo en el calendario. Si no, va a estar mal y no se va a chequear la disponibilidad. Y luego tenemos la función customizada de hacer el agendamiento. Acá le ponemos el webhook y tenemos todo el JSON. Que el JSON es lo mismo que está arriba, es lo que estamos pidiendo. Acá le pedimos que dé la fecha en el siguiente formato, en este formato, para que en la base de datos sea más legible. Es decir, que en vez de decir 8 del 2 del 2025, diga 8 de febrero de 2025. Entonces es mucho más fácil de leer para el recepcionista o para el profesional si es que quiere revisar la cita. Y acá lo mismo. Ponemos, esta es la obra social, la cobertura, le damos la descripción. Y algo muy importante que quería destacar es lo siguiente. Es esto. Appointment Start Time. Esto es la hora de inicio de la cita que tiene el usuario con el profesional. Y es muy importante que se la pasemos. Y es muy importante que se la pasemos en este formato. En formato de año, mes, día, que en el medio diga T, después la hora, minutos, segundos y esta Z al final. Ya que le ponemos el ejemplo. 2025, febrero, 10 de febrero, la T a las 11 y la Z. Esto tiene que estar en UTC+1. Es muy importante que esté en UTC+1 porque ahora cuando muestre la automatización, si no está en UTC+1, no se va a ejecutar el agendamiento y va a dar error. Acá le ponemos detalles del servicio. Esto es más que nada para rellenar la base de datos y que haya mucho más contexto para cuando el usuario vuelva a llamar. Entonces nosotros vamos a tener todos los datos y se los vamos a poder proporcionar a la inteligencia artificial para que tenga todo el contexto de la situación. Acá lo mismo, también le tenemos que pasar el horario en el que termina la cita. En el mismo formato, en UTC+1, porque es horario de España.
y le pasamos algunas variables. Acá en el total abonar lo pusimos como había explicado antes, para que el recepcionista tenga en cuenta cuánto tiene que abonar la persona y no tenga que andar preguntando en el mostrador o el día el que asiste el paciente. Le escribimos cómo tiene que ser, cómo lo tiene que guardar y le damos ejemplos de cómo debe almacenarlo. Y acá le ponemos los requerimientos. Eso es simplemente el JSON. Y el JSON es el mismo acá. Es literalmente la misma función. Pero lo único que cambia en este flujo es que son este paso. Que la gente va a tener que recopilar la información del paciente. Ya que como no es un paciente, es usuario por ahora, todavía no se atendió en la clínica, necesitará recopilar el nombre, el apellido, el teléfono, el mail y la cobertura. Acá confirmamos los datos y le decimos que dependiendo la hora social que tenga, haga el cálculo, tal cual como en el otro flujo. Lo único que cambia es un poco el paso a paso, ya que acá va a tener que hacer la recolección de los datos. Las notas adicionales, lo mismo, todo lo mismo. Acá va a guardar las variables y las va a mandar al mismo webhook. Son el mismo webhook literalmente. El de Book Appointment es el mismo en el paciente y en el no paciente. Ahora vamos a pasar a ver un poco las automatizaciones, porque son dos automatizaciones. Tenemos la automatización de hacer el agendamiento y luego tenemos la automatización previa a la llamada que hace que le dé memoria a la gente. Literalmente es la base de todo esa automatización, porque personifica y humaniza a la gente, que es lo que estamos buscando acá. Y bueno, ya ahora pasamos a la parte de las automatizaciones. Que en primer lugar tenemos la automatización más importante, que es la que le da memoria a la gente. Bueno, en principio tenemos el webhook, que como les había contado anteriormente, este webhook va pegado justamente en esta parte, en el inbound call webhook. Acá se pega, entonces cuando llega una llamada se activa directamente el webhook y recibe el número de teléfono del usuario. En esa variable nosotros la cambiamos, la alteramos. ¿Por qué? Porque en Airtable no queda bien poner el más, el signo más del número de teléfono. Los tenemos almacenados de esta forma, a todos los números de teléfono. Entonces necesitamos sacar el más, que llega con las variables de Retail AI. Entonces, ¿qué hacemos acá? Hacemos un replace, reemplazamos literalmente, es esto el replace. Se reemplaza, acá tenemos la frase hello world. Ponemos reemplazar hello por hi. Entonces, ¿qué hacemos acá? De todo el número de teléfono, reemplazamos el más por un string vacío. Eso es lo que estamos haciendo, literalmente. Luego pasamos, que ya tenemos la variable del número de teléfono de forma correcta, y buscamos en la base de datos. Seleccionamos la base de datos, seleccionamos la columna en la que queremos buscar y directamente ponemos así. En Airtable hay que ponerlo de esta forma. ¿Por qué? Porque si yo pongo la variable con el número de teléfono solo, me va a devolver todas las columnas de todos los números de teléfono. Me va a devolver todos los bundles. Entonces eso luego nos va a generar un problema a la hora de devolver el webhook si el usuario no es paciente. En definitiva, tienen que poner simplemente esto. Ponen la columna entre corchetes, un igual, y entre comillas le ponemos la variable que queremos buscar. Eso lo guardan y si devuelve un número de teléfono va a devolver solo uno. Porque ¿qué me pasaba antes? Si el número de teléfono estaba encontrado digamos que acá, era María Laura. Tenía el teléfono de María Laura. Entonces, lo encontraba, pero me devolvía todos estos números de teléfono vacíos, porque claramente no era el correcto. De acá me devolvía la columna con todos los datos, pero a la hora de pasarle las variables no las reconocía. Entonces tenés que filtrar y que devuelva solo un bundle, que un bundle es una fila de información. Entonces acá generamos un router en el cual, si el usuario es cliente, va a seguirlo. ¿Por qué? Porque acá ponemos que si el número de la variable es igual a algún número de la base de datos, se toma este camino. Y acá, dependiendo el ID que lo va a devolver acá,
nosotros vamos a obtener todos los datos de la columna del paciente. Es decir, en el caso de que sea el número de María Laura, vamos a obtener todos los datos. Vamos a tener el nombre, el apellido, la cobertura, el motivo, el resumen, todo lo que nosotros queremos lo vamos a obtener. Y una vez que lo obtenemos, vamos a setear múltiples variables. Seteamos las variables, le ponen el nombre que quieren, ponen el valor de la variable y luego, como acá solo pusimos un filtro, si se ejecuta este camino, se va a ejecutar primero este camino y después se va a ejecutar este, porque acá no pusimos ningún filtro. Entonces, como acá ya seteamos las variables, acá tenemos que poner un módulo de obtener las variables y simplemente es poner todas las variables que nombramos acá en el módulo de setearlas. Las obtenemos y luego hay que escribir el JSON, que es muy sencillo, es simplemente abrir corchetes acá arriba y abajo y poner el nombre entre comillas, 2 puntos, comillas, y en el medio la variable que nosotros queremos que se devuelva como nombre. Lo mismo con todas las otras. Algo muy importante a la hora de crear el webhook response, muy importante, si no, no va a funcionar, es que ustedes tienen que, acá, tienen que poner Show Advanced Settings, abren Custom Headers, y acá les va a aparecer vacíos. Ustedes tienen que poner un Add Item, este lo borran porque no es necesario, y tienen que poner Content Type, tienen que ponerlo tal cual esto, y poner Application JSON. ¿Por qué? Porque si ustedes no ponen Content Type y le declaran que es un JSON en el Webhook Response, RTL AI no va a saber interpretar las variables y la llamada nunca se va a tomar. Es decir, que se va a dar error constantemente y todas las llamadas se van a perder, porque nunca se va a activar y se va a habilitar la llamada. Por eso es de suma importancia que escriban esto y le digan al Webhook Response que es un JSON. Es muy importante. Y con eso la gente va a tener memoria. Si es que el usuario ya es paciente y estaba en la base de datos. Si no es paciente, directamente este no se va a ejecutar, se va a ejecutar este camino y se van a devolver las variables vacías. Entonces la gente va a saber que el usuario no es un paciente y le va a recolectar los datos. Que eso es la idea. Luego en la siguiente función tenemos la de Book Appointment, que la de Book Appointment era la función customizada que nosotros creamos y le pusimos este webhook. Este webhook se va a ejecutar una vez que el agente recopile todos los datos del usuario o el paciente. Si ya es paciente no va a tener que recopilar los datos, solo los va a tener que confirmar y va a activar la función. Entonces, una vez que trae los datos, nosotros tenemos que ejecutar un módulo de HTTP request para pedirle a la API de call.com que nos haga una agenda. Tienen que poner de método post, sí o sí, si no, no se va a ejecutar. Después tienen que poner lo mismo, porque todo es un JSON, todo esto es un JSON. Tienen que poner lo mismo que en el módulo de Webhook Response. Acá en headers ponen añadir, en ítem 1, el nombre content type, en valor aplicación de JSON. Tienen que declararle que es un JSON. Y acá, bueno, agregan otro ítem, le ponen authorization y ponen la API de cal.com. Tienen que poner sí o sí bearer y luego ponen la API. Esa es la forma en que la API de cal.com identifica que se está queriendo agendar una llamada. Ponen el JSON, la autorización, la API, luego ponen raw, crudo, de vuelta le dicen que es un JSON, no tienen que poner ninguna de estas opciones. Sí o sí tienen que decirle que es un JSON. Y una vez que ponen y declaran el content type, ahí empiezan a rellenar todo el JSON del módulo de la request. ¿Qué pasa en el módulo de la request? Que tienen que poner qué datos son fundamentales y no pueden faltar. Los datos que son fundamentales en el JSON de cal.com es sí o sí element type ID. Y algo que tienen que tener en claro es que no tienen que poner el type ID como un string. Tienen que ponerlo como integer. Es decir, sin las comillas. Porque si no, la API les va a dar un error y no se va a ejecutar la agenda del calendario. Luego, como ya les había dicho anteriormente, tienen que poner un horario de inicio y de finalización en el formato que les pasé. Que acá me pasó las variables de forma correcta. 25, del 2, del 19,
Tienen que hacerlo sí o sí en este formato porque si no, no se va a ejecutar la agenda. Es muy importante. Luego le tienen que decir el time zone. Como yo estoy, se supone que la Clínica del Sol está en España, le pusimos Europa Madrid. Y hay que darle un lenguaje. Yo sé que esto puede no tener sentido, pero hay que decirle a cal.com el lenguaje. Estuve mucho tiempo atrás y me estaba dando el problema de que no se ejecutaba la agenda y era que estaba faltando el lenguaje. Hay que ponerle, si la reunión es en español, se le pone es. Pero si es en inglés, se le pone en. Es simplemente eso. Es una pavada, pero que hace la diferencia y les va a ahorrar mucho tiempo. Y este campo tiene que estar sí o sí también siempre. El campo de metadata. Por más que lo tengan vacío, tiene que estar. Si no, también les va a dar error. Es lo mismo. Acá yo lo tengo vacío, no le pongo nada. Y luego, bueno, acá la parte más importante, que es la parte en la que le damos a la API de cal.com los datos que nosotros queremos que se guarden. Es decir, el nombre, el mail, el número de teléfono y el tipo de servicio que eligió el cliente. Con estos datos y poniéndolo en este formato, ustedes van a poder agendar muy rápidamente una agenda dentro de cal.com. Luego, pasando con el siguiente módulo de la automatización de la agenda de llamadas, de turnos, pasamos al Webhook Response, en el que en el Webhook Response lo único que le decimos a la gente es decirle que la reserva fue exitosa, ya que si la reserva no fue exitosa, no le va a decir a la persona que la reserva se hizo con éxito, ya que si este webhook no se activa y no se le devuelve a la gente que la reserva fue exitosa, quiere decir que hubo un problema. Y si hubo un problema, no se va a agendar la cita. Es por eso que simplemente ponemos este Webhook Response, para que el paciente o el usuario esté al tanto de lo que está sucediendo. Y luego en el último módulo guardamos todos los datos obtenidos durante la llamada, sean como la cobertura médica, el nombre, el teléfono, el mail, los almacenamos en la base de datos, específicamente en una hoja de turnos, que esto es a fines de demo, pero obviamente se usaría una base de datos de una clínica dental, por ejemplo. Entonces, acá le pasamos el nombre, el apellido, el tipo de servicio, los detalles, la cobertura médica, el WhatsApp, el email, la fecha de la llamada y el total a abonar. Que esto luego en la base de datos se vería algo así. Vamos a la hoja de turnos y directamente se vería así. Acá tenemos el nombre, el apellido, el tipo de servicio, los detalles del servicio. Acá especificamos revisión odontológica completa, limpieza dental, blanqueamiento dental, la obra social, la cobertura médica, el WhatsApp, después el mail y la fecha de la llamada.